¿Cómo están, gente? Yo soy Scooby TV, administrador original de Scooby Danger. Y wow, así es. Como vieron en el título, ya está el taser de Henry Danger. O como vieron en el video anterior, que subí el taser subtitulado al español. Si quieren verlo, se lo dejaré en el comentario fijado. Bueno, como ustedes saben, ya está el taser de Henry Danger. Pero ¿qué podemos decir del taser? Bueno, vamos a comenzar por el inicio. El taser comienza mostrando el nuevo traje de Kid Danger. Así es, un nuevo traje de Henry Danger, o mejor dicho, de Kid Danger, que en mi opinión me gusta muchísimo. Es como una versión de distopia ese traje, así es. Bueno, pero aparte de eso también podemos ver el traje de Jasper. Así es, tiene un antifaz que la verdad a mí me gustó, porque obviamente para los que se vieron la serie de Henry Danger saben que el antifaz que tiene Jasper es porque Jasper aprendió a pelear mientras duerme. Él estaba pensando que estaba aprendiendo a pelear con los ojos cerrados o aprendiendo a pelear durmiendo, pero no, estaba aprendiendo a pelear para pelear mientras duerme, así es. ¿Quién se acuerda de eso? Déjenlo en los comentarios. Jasper, who's Jasper? I'm Captain Stash. Acá podemos ver una imagen donde Henry está en una habitación y hay una chica al lado. Ahora bien, ¿quién es esta chica? Esta chica es la fan obsesionada de Kid. Así es la fan obsesionada de Kid. Para los que no se acuerdan de eso, acá les dejo la sinopsis de la película. Henry Danger ha sido un héroe local de la ciudad de Distopia, después de dejar atrás sus días en Swellville. Justo cuando las trampas de la fama comienzan a pasar sobre él, se desarrolla un giro transformador con la introducción de Michi Martin, una super fan dedicada que inesperadamente pone su mundo patas arriba. Y podemos observar que en su cuarto hay muchas cosas de Henry. Por ejemplo, hay personajes de Henry, o de mejor dicho de Kid Danger. Y bueno, ahora le voy a decir las preguntas que surgieron después del taser, porque hay preguntas para resolver. Preguntas: ¿cambiarán el doblaje? ¿Qué villanos habrán? ¿La película se situará en distopia? Pues acá te las respondo todas. Bueno, empecemos por el inicio. Si el doblaje será el mismo, no lo sé. Sinceramente no sé si va a ser el mismo doblaje. Solo espero que la voz de Henry siga siendo la de Iván Bastidas, ya que Iván Bastidas prestó su voz hace años, o sea, la prestó para la primera temporada de Henry Danger, imagínense. Esperemos que siga siendo la misma voz y no la cambien nunca. Eso es lo único que me interesa. Después, Schwartz puede que le cambien la voz, ya que la han cambiado 4 veces seguidas, o sea, temporada 1, temporada 2, temporada 4 y temporada 5 final. O sea, la han cambiado bastante veces a Schwartz. Ahora bien, esperemos que a Iván Bastidas la dejen igual. Después, no sé si otros personajes también van a ser cambiados o va a seguir los mismos doblajes. Esperemos que ninguno sea cambiado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren que sean todas las voces que regresen o prefieren solo la de Iván Bastidas? Déjenlo en los comentarios. Yo quiero que regresen todas, pero con que regrese Iván Bastidas me conformo. ¿Qué villanos volverán? Bueno, acá podemos ver que Franklin Grande obviamente va a regresar. Ya eso lo había dicho yo en un video anterior. Y bueno, acá sobre la chica obsesionada, ¿qué podemos decir? ¿Será un villano? Yo creo que es una fan obsesionada que pone el mundo patas arriba. Pero no es un villano, sino que lo hace inconscientemente. Podría ser un villano, aunque estaría bueno que sea un villano, pero yo no creo que sea un villano. Lo pongo en esta categoría porque sería una especie de villano. No un villano oficial, pero sí una especie. Ahora bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Será un villano o solo es una fan obsesionada que por error pone el mundo patas arriba, pero no lo hace con esa intención? Siguiente pregunta: ¿la película se situará en distopia? Bueno, acá podemos decir que la película va a comenzar en distopia. Eso es lo único que podemos decir. Va a comenzar con Henry en distopia, con
Jasper en Dystopia, Charlotte en Dystopia, pero después con el tiempo podemos ver que ya que la superfan pone el mundo patas arriba, se mudan a Suelmith nuevamente. Eso es lo único que yo puedo decir. Y bueno, acá terminamos el video, pero antes quiero decirles que me digan ustedes en los comentarios, ¿les va a gustar la película? O sea, miren el tráiler. January 17th on Nickelodeon and Paramount Plus. Podemos ver que el tráiler está muy bien hecho, o mejor dicho el teaser. O sea, se puede ver que literalmente parece que va a ser una película de cine. Literal. Ahora bien, esta película se va a estrenar en Nickelodeon y Paramount Plus. Así es, Nickelodeon y Paramount Plus. Efectivamente, se va a estrenar ahí. Ahora bien, ¿será un estreno simultáneo? Eso todavía no lo sabemos. Estaría bueno que sea un estreno simultáneo, pero hasta no tener fecha exacta no podemos decir nada. Es decir, no puedo decir que va a ser un estreno simultáneo sin saberlo. ¿Qué es un estreno simultáneo? Es que se estrena en todos los idiomas el mismo día. Esperemos que sea así, esperemos que se estrene todos los días, pero si no, sabemos que en 2025 vamos a tenerla igual. Ahora bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Les gusta el teaser de Henry Danger? Si no lo han visto, se lo dejé en mi canal de YouTube subtitulado al español. Yo soy Scooby TV y nos estamos viendo la próxima.